vamos a meternos con relatividad especial, ¿de acuerdo? Para que relatividad especial, por ejemplo, es una teoría científica muy sólida y actualmente, claro, nosotros, nuestra realidad macroscópica es un mundo de baja velocidad y tal, pero, por ejemplo, en todo el mundo de física de partículas, aceleradores de partículas y demás, ahí se está continuamente jugando con velocidades relativistas y está, lo que os puedo confirmar es que está completamente refrendada por los experimentos, es una teoría muy, muy sólida, ¿de acuerdo? Hay un fenómeno que ya lo insisto de nuevo, es que lo que se llama la invarianza de la velocidad de la luz. Esta fue la idea mágica de Einstein en 1905, que él dijo, construyó toda la teoría sobre una hipótesis de partida que además está completamente demostrada, y es que la velocidad de la luz en el vacío c es la velocidad máxima. Ninguna señal se puede transmitir más rápido que esa, ¿no? Y esa hipótesis de partida lleva como implicación un acoplamiento tremendo entre el espacio y el tiempo, hasta tal punto de que se considera que es un ente, ¿no? Esta fenomenología, claro, se aprecia más en altas velocidades, y ahora lo veremos por qué. Que no en bajas velocidades, donde podríamos una buena aproximación, sabéis que la mecánica newtoniana pues se sigue aplicando en muchos escenarios científicos. Y es también porque a bajas velocidades se puede trabajar bien desacoplando el espacio y el tiempo, pero a altas velocidades no, ¿de acuerdo? Una pincelada, ¿vale? Solamente mencionar esta asimetría que es importante del tiempo, ¿eh? Se mete todo en un marco matemático, físico, espacio-tiempo, pero el tiempo tiene un poco unas características diferentes del espacio, ¿de acuerdo? En la teoría general de la relatividad hay unas ecuaciones muy importantes, unas transformaciones que se llaman las transformaciones de Lorentz. Y a partir de aquí, de estas transformaciones, se construye un poco toda la fenomenología, se ve todo el impacto de ciertos fenómenos desde un punto de vista espacial, temporal y demás. Para que un poquito de referencia, observar el sistema de referencia azul, que sería un sistema, podríamos ser nosotros aquí que estamos. Un sistema de referencia color verde podría ser una nave espacial, podría ser un vehículo, podría ser otra galaxia, que se mueve respecto de la nuestra con determinada velocidad, ¿no? V, ¿no? La velocidad esta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las transformaciones de Lorentz? No son demasiado complicadas, porque en principio es álgebra real, ¿no? De números reales, no hay ni imaginarios, ni funciones, ni tensores, ni nada. En principio, si veis, lo que dicen estas ecuaciones, si yo tengo un evento que ocurre en el sistema de laboratorio, que sería X y T, puedo calcular qué valores tiene ese evento en el otro sistema de referencia, en el verde, que son las primas, T' y X'. Digamos, se puede calcular cómo con este tipo de transformaciones y ecuaciones. Hay una cosa que se llama el factor gamma, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, pues lo vemos un poquito, y después una relación que no es demasiado sofisticada, ¿no? T menos V partido la velocidad C al cuadrado X. Y la componente espacial pues es X', es lo mismo, gamma, X, veis que hay una relación relativamente sencilla. Es cierto que gamma es una función un poquito puñetera, ¿vale? Digamos. Esconde mucho, ¿no? Parece que no, pero tampoco es del otro mundo. Gamma es este factor, 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad
de ese sistema de referencia dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Usted está metiendo ahí una indeterminación para la velocidad de la luz infinito. Sí, ahora lo vemos qué pasa con gamma. Exacto. Pero si veis, no es demasiado... Es una relación... unas relaciones que tenía casi desarrolladas Lorentz a nivel geométrico y que incorporó Einstein en sus teorías. Y viceversa, si veis abajo, también se puede calcular para determinados eventos X', T' que ocurren, supongamos que el azul es la Vía Láctea y la verde es Andrómeda, ¿no? Pues se puede calcular perfectamente también. Ahora lo vemos. Ahora vemos gamma. Es la transformación inversa. ¿Veis que cambian algunos signos? Y antes había unos signos menos, ahora hay unos signos más. Esto se puede trabajar, vamos, con matemáticas de bachiller, ¿no? No hay tampoco una raíz cuadrada, pues, vale. Solamente una mención por lo de hiperbólica es que estas relaciones no son lineales por la puñetera de la raíz cuadrada, ¿vale? Y que está y veis que está dividiendo, ¿no? Ahí hay un efecto curioso, ¿no? Entonces, de hecho, se llaman que son hiperbólicas esas transformaciones, no son lineales. Y de hecho, toda esta matemática se puede hacer con funciones hiperbólicas y quedan unas relaciones que además son bastante bonitas. Si veis, todas esas ecuaciones se pueden representar como están aquí abajo, con unas funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico entre los dos sistemas de referencia. ¿Pero beta qué es? Beta está por aquí definido, es el... Y si no lo vemos ahora, es aquí está, hay una relación de beta, es una relación de la velocidad del sistema de referencia partido por C, por la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Estas son las transformaciones de Lorentz. Digamos, lo que permite, esto es muy importante porque permite hacer cosas virguerías, cálculos virgueros. ¿Qué ocurre en un sistema, desde el punto de vista de un sistema de referencia, nuestra Vía Láctea, o qué ocurre en la galaxia, la que sea, ¿no? Que puede ir a la velocidad que sea, ¿no? Una pregunta. El término este de rotación hiperbólica, en principio, en los sistemas inerciales no puede haber rotación, ¿no? Se considera que el sistema que se desplaza lo hace linealmente, pero no hay ninguna rotación, porque si no entraría en la... Es una interpretación matemática, correcto. Digamos, toda la teoría de relatividad especial trabaja como se llama con sistemas inerciales. Sistemas inerciales son aquellos que aceleración es cero y van a velocidad constante. Si veis, yo lo que he pintado aquí, el sistema verde, no he dicho que tenga ninguna aceleración, sino que va a una determinada velocidad constante, que puede ser muy grande, ¿vale? Y van a aparecer muchos fenómenos por eso. ¿Y por qué se llama rotación? Es un concepto matemático. Estas son las ecuaciones de una rotación de ángulo beta. Si tú haces en lo que geometría incluso plana y tal, pues, si en vez de poner funciones hiperbólicas pones funciones trigonométricas, seno y cosenos, puedes hacer la rotación en un plano o en 3 dimensiones con matrices de este tipo. Solamente comentar esto, lo de la palabra hiperbólica, ¿por qué viene? ¿De acuerdo? Beta, gamma. Gamma es, en el marco que no utilizamos funciones, digamos, hiperbólicas trigonométricas, beta se define como el cociente entre la velocidad del sistema respecto de la luz, ¿no? Muchas veces se oye hablar, pues vamos ahora en lo de el problema de 3 puertos, ¿no? Que vienen los trisolarianos a un 1% de la velocidad de la luz, ¿no? ¿O qué ocurre si vas al 99% de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces ese es el beta. Es el cociente entre la velocidad del sistema rápido que estamos observando respecto de la velocidad de la luz, ¿vale? Y gamma, pues si recordáis la misma definición, 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. ¿Y qué pasa con esta función? La veis aquí en color rojo. Cuando la velocidad es bajita, prácticamente vale 1.
¿Qué ocurre? No hay efectos relativistas. Pero ¿qué ocurre cuando te acercas a la velocidad de la luz? Pues que tiende a infinito, ¿vale? De hecho, es coherente. La teoría de la relatividad dice que, en principio, solamente partículas sin masa pueden llegar a la velocidad de la luz. Cualquier partícula con masa nunca podrá llegar nunca a la velocidad de la luz. Se quedará en el 99,9999 algo, pero nunca, porque explotaría la ecuación, ¿de acuerdo? Pero para la luz, eso para la luz que no tiene masa, no está determinado, no tiene sentido, ¿no? Bueno, no la luz, sino determinadas partículas. Hay bastantes partículas que sobre todo las transmisoras de las transmisoras de las interacciones elementales, que no tienen masa, que se pueden es viable, y hay otra relación, digamos, es viable que vayan, y de hecho no solamente es viable, es que además lo que se sabe es que esas partículas sin masa se transmiten a la velocidad de la luz. Sí, pero me refiero que el fotón que no tiene masa, esa transformación para mí no es válida. Esto no se lo puedo explicar, porque es infinito. Infinito es, como decir, no lo sé. Después lo vemos, pero cuando tú hablas del fotón manejas otras ecuaciones, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, la energía del fotón la relacionas con su frecuencia, h por la frecuencia, ¿de acuerdo? El fotón tiene una energía cuantizada y tiene una relación con una matemática. Aquí son, si habéis visto, ahora vemos también un poco el caso de la luz. Estamos hablando de dos sistemas de referencia, ¿de acuerdo? Y es coherente, lo que pasa es que hay que manejar las ecuaciones de un modo diferente. Aquí lo único que quería llamar la atención, que veáis el gamma. Es una función muy puñetera, porque ahí está, en la zona clásica, mucho tiempo, hasta 2 veces, hasta la mitad de la velocidad de la luz, vale un poquitín más de 1. Uno, por ejemplo, a un 60% de la velocidad de la luz vale 1,25. Cuando la cosa se empieza a poner calentita, es cuando, este caso, 0,99995 gamma ya vale 100, ¿vale? Y entonces ahí aparece la fenomenología relativista, pero tienen que ser velocidades muy, muy altas, ¿eh? Y otra cosa que se ve aquí es que no es una función lineal. De lineal veis que no tiene nada, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es lo que quería comentaros, ¿no? Y de hecho, esta función de alguna forma es lo que determina todos los fenómenos relativistas. ¿De acuerdo? Sabéis vosotros, porque, claro, ¿qué ocurre? Pues casi todas las galaxias que conocemos y eso, pues se mueven a unas velocidades bajas, los planetas, solamente el mundo de casi la física de partículas donde aparece, ¿no? Un fenómeno que es importante, que ocurre y está medido y es un hecho experimental. Si cogemos las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz y la aplicamos a un caso que puede ser esto, un rayo cósmico, un muón, ¿no? que entra por la atmósfera, ¿no? Los muones, por ejemplo, suelen tener un tiempo de vida medio de 2,2 microsegundos, ¿no? El muón es parecido al electrón, pero un poquillo más pesado, ¿de acuerdo? Tiene como... Muy rápido, ¿no? Muy cercano a la luz. Exacto. Entonces, entran en la atmósfera y se tiene comprobado que si se mueven a velocidades de este orden, de 0,9995, casi muy próximo a la velocidad de la luz, con un gamma del orden del 100, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en vez de durar 2,2 microsegundos, duran 0,22 milisegundos. Pero a esa velocidad son capaces de recorrer 60-70 kilómetros. Con lo cual, gracias a ese fenómeno de lo que se llama dilatación del tiempo,
se detectan, se miden, atraviesan la atmósfera. Es un fenómeno relativista, ¿no? Un impacto. Eso es contracción, no es dilatación, ¿no? Del tiempo. Bueno, en la terminología depende de dónde lo mires, ¿no? Las cosas como más relativo. Cuando se dice dilatación, es este fenómeno, que tú pasas de 2,2 microsegundos a 0,22 milisegundos. Pasa de un tiempo de microsegundo a milisegundos. Que los relojes van más lentos. A milisegundos. Entonces, digamos, pasamos de una cosa que casi no la podemos apreciar a una cosa así más grande. Por eso se dice dilatación, ¿no? Se podría haber utilizado. ¿Por qué? Porque se utiliza el sistema de laboratorio, que seríamos nosotros aquí en el planeta Tierra, quietecitos, respecto de ese sistema que se mueve, que es el muón. Esa dilatación sería en un reloj astronómico. Están medidos con mucha precisión, sí. Lógicamente no en un reloj mecánico. Estamos hablando de relojes de alto. Estamos hablando de microsegundos y tienes que afinar más. Para medir un microsegundo, pues tendrás que tener un reloj que mida más de. Lo han medido, ellos sacan relojes atómicos, un viaje Sí. en avión. Simplemente en avión se ha comprobado que el tiempo había ralentizado una cantidad medible con un reloj atómico. Por eso los satélites tienen que estar corrigiendo. Los satélites de comunicaciones tienen que tener esta corrección relativista porque si no las comunicaciones no irían bien. Esto es importante. El tiempo, insistiendo, es local. ¿Por qué? Porque el muón, si pudiera tener el muón, digamos, fuera como un sofón de estos, tuviera un reloj allí, él sigue midiendo el mismo tiempo. Sigue midiendo su tiempo de vida. Para él son 2,2 microsegundos. Él no cambia nada. Él sigue existiendo y cuando existe tarda ese tiempo y se desintegra. Lo curioso, Ismael, es que El reloj de nosotros aquí en un laboratorio en la Tierra, un astrofísico y tal, pues Este es el fenómeno que en la ciencia ficción, cuando se va el astronauta, luego vuelve, ha pasado unas pocas horas y cuando llega han pasado años, ¿no? si O cosas. el muón tuviera manera de medir al laboratorio, vería que nuestro tiempo sí se comprime, ¿no? Si el muón nos pudiera ver a nosotros. claro, es un fenómeno. Ya como que nos movemos Sí, muy sí, sí, rápido. hay cierta simetría siempre que no haya aceleraciones, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito la paradoja de los gemelos en los viajes espaciales, pero sería exacto, sí, sí. Tú ahora puedes cambiar los sistemas de referencia y la teoría sigue siendo 100% coherente, ¿vale? Solamente la idea esta. El tiempo se dilata. El tiempo no es absoluto. Ese tiempo de vida media del muón tiene una medida en el sistema propio del muón y tiene otra en el sistema de laboratorio de la Tierra. ¿De acuerdo? Y la relación es una relación la que hemos visto antes. Estas ecuaciones, que es Las de Lorentz. incremento de t, gamma, la función gamma, recordad la función esta gamma que aparece por el incremento de tiempo. Ahí se produce. Y ocurre también el otro fenómeno en la vertiente, en la componente espacial. Lo mismo, desde el punto de vista del sistema de laboratorio, nosotros ponemos, ¿no?, aquí la Tierra, que es cierto, nuestro sistema, y otro, respecto de uno que se esté moviendo a alta velocidad, se produce el fenómeno de la contracción del espacio. Este es más difícil de medir que los tiempos, pero se ha medido también, se tiene, por ejemplo, en los aceleradores de partículas. Aquí he puesto un ejemplo en el Large Hadron Collider, el LHC, que está entre Suiza y Francia. Hay una de las colisiones que se suelen hacer son núcleos de plomo. Hadrones son siempre pues partículas pesadas, ¿no? Y aparte de colisionar protones, otra cosa que hacen allí es colisionar núcleos de plomo. Y en esa, pues podéis figurar, un núcleo de plomo pues tiene muchos protones y neutrones, es gordito, es de forma más o menos esférica, y lo se tiene visto y medido. De hecho, su radio es de unos 175 picómetros, ¿de acuerdo? Es que, como se llegan a acelerar a 0,998 veces, digamos al 99,8% de la velocidad de la luz, los núcleos, el gamma es del orden de 15. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esas esferas del sistema pues son como discos.
en la dirección que se mueve, esa dirección se contrae. Sin embargo, la vertical no se queda afectada. Entonces, lo que para el átomo de plomo, si tú estuvieras allí, hubiera alguien que seguiría siendo una esferita, pero desde el sistema de laboratorio, lo que sería sin moverse una esfera se convierte en un disco plano. Y en esas colisiones, que se miden con muy alta, se forman dos discos, van prácticamente por el vacío. No, digamos, ocurre una deformación espacial de la estructura, de lo que antes era una esfera, el núcleo, desde el sistema laboratorio se ve como un disco. ¿Pero por qué? Porque se contrae el espacio. Es lo mismo que la dilatación del tiempo, por las ecuaciones de Lorentz. ¿Veis aquí? Yo tengo un globo y se contrae, ¿es porque hay alguna fuerza? No. No hay fuerzas, Cuando digamos. te metes en una garita de feria en los espejos, tú te ves más gordo o más delgado y tú no has cambiado. Lo que pasa es que el espacio que te representa ha cambiado, no tú. Lo mismo que el tiempo se expande, el espacio También se contrae, sí, pero sí. entonces no hay fuerza. ¿no? Pero no por fuerzas. Pero se contrae o se deforma. Se contrae. Lo mismo, son las dos cosas. Digamos, no se deforma, la palabra correcta es se contrae. ¿Qué ocurre? Espacio y tiempo son conceptos locales y relativos. O sea, lo que siempre estaríamos pensando que un núcleo de plomo tiene que ser una esferita con su... Pues resulta que no. Respecto de un sistema en el laboratorio, lo que se mide y se observa es que son discos planos. Los núcleos no son todos esféricos. Puedo decir que unos tienen forma de pera, otros tienen forma... En física nuclear es un mundo también muy curioso y en general suelen ser más o menos esféricos, pero hay núcleos con formas caprichosas, ¿no? Así como otros son elisoides, otros son... de forma natural no hay planos, ¿vale? No hay núcleos de tipo disco, casi disco, ¿no? Estos de plomo que son de más o menos esféricos, se observa que son discos planos. Y en la colisión se forma lo que se llama un plasma de quarks y gluones, bla, bla, bla. Se observa toda esa dinámica y se hacen medidas con precisión. Es otro fenómeno, ¿vale? O sea que se ve que son como dos planos, ¿no? Como discos. Siguen teniendo algo de dimensión, 15 veces menos, si lo veis. Lo que antes era un radio de 175 picómetros, se mide que son 12 picómetros. Y está medido en el laboratorio. Está hay muchos experimentos en el Large Hadron Collider. Aunque el átomo de plomo, si se mira, se sigue viendo redondo. Claro, en el sistema de referencia propio, ahí no hay contracción del espacio. Es en el sistema de referencia de laboratorio que está observando qué pasa en ese sistema de referencia que va muy rápido. Si veis, la ecuación es la inversa de la anterior. Aquí es incremento de x dividido por gamma y antes era multiplicado por gamma, ¿vale? Para el tiempo. Por eso, en el tiempo es una dilatación y en el espacio es una contracción. Lo que hay que ver es que lo que es muy importante y la consecuencia es cómo la estructura del espacio-tiempo está tremendamente acoplada y depende cómo lo ves, depende de cómo tu sistema de referencia se mueve por ese espacio-tiempo. Ismael, una pregunta. No sé si te he entendido mal. Ha dicho antes que la esfera se deforma en la plana, pero no se estira en la otra dirección. Exacto. O sea, solo en el eje que se mueve. Vertical, digamos, se mantiene. Exacto. Por eso, la esfera se convierte en un disco. No, pero lo que pensaba, o sea, podría ser también que se alargara en el... No. En el eje vertical no queda afectado, solamente es en la dirección de la sí, ¿vale? Son fenomenología relativista. ¿Puedo contar una cosa? ¿Te queda? Sí. ¿Te queda mucho? No, por no interrumpirte mucho. No lo habla.
Es que yo recuerdo, o sea, hace años, que me iba yo por la rotación astronómica de Madrid, de vez en cuando daba una charla con un jesuita que se llamaba Padre Carreiras. Debería ser un buen cosmólogo famoso y tal, ¿no? Entonces nos planteaba un ejemplo, un experimento mental de los que le gustaban a Einstein, ¿no? Entonces nos decía, bueno, dice que él tenía dudas y lo había preguntado y no lo habían respondido exactamente nunca, ¿no? Más o menos creo que era así. Pues. Imaginaos que es un experimento mental imposible de realizar, ¿no? Un tren transita a muy alta velocidad, ¿no? Acercándose a la velocidad de la luz a través de una vía. La vía no se mueve, el tren va a muy alta velocidad. Entonces, al ir a muy alta velocidad, la longitud del tren se va contrayendo, ¿no? La distancia entre las ruedas, por lo tanto, disminuye, ¿no? Entonces, si tenía que pasar por un paso de la vía en que no había continuidad y que habitualmente pasaba bien, realmente por la contracción podría salvar esa diferencia de longitud, o es algo que nos montamos por explicar las cosas. No sé si me he explicado bien. Es decir, el tren se acorta, la distancia entre las ruedas se acorta, una discontinuidad de la vía, que habitualmente la transita, de pronto se convierte en más grande que la distancia de las ruedas. Se caería la rueda realmente y descargaría. La vía también se contrae. No, si está quieta, no. La vía está quieta. La vía no se contrae, el tren se contrae. Llegaría a descarrizar realmente, o es toda una composición. Yo creo que como el tren a sí mismo se ve que no pasa nada, claro, pasaría. Yo es que yo es que creo que estamos intentando ver cosas relativistas con los ojos newtonianos. Entonces nos ponemos ejemplos. Yo, sin llegar a ese punto, te diría, no hace falta que vaya a la velocidad de la luz. Tú te pones cerca de la vía y cuando pasa el AVE, el tren parece más corto de lo que es. Pero porque pasa a una velocidad increíble. Lo ves siempre a la misma altura, pero pasa a una velocidad increíble. Claro, si lo llevamos al extremo de los extremos de las velocidades relativistas, claro, el espacio tampoco lo será, sí. La vía no será relativista. Hay siempre... los experimentos mentales para imaginarse realmente hasta dónde llega. Digamos, el que hagamos un experimento mental o intentemos construir una paradoja, normalmente siempre hay algún punto flaco que nos puede inducir a pensar que hay algo contradictorio, que ocurriría algún fenómeno por el hecho de considerar distintos sistemas de referencia. Y si se hace, normalmente no debería haber ningún efecto, porque son una teoría muy coherente, ¿no? Y de hecho no se le ha encontrado ningún... Por inercia nada más pasaría, sin vía. Ya, pero es un experimento mental. Claro. No, lo que ocurre, normalmente el error que se comete es que depende de los sistemas de referencia, muchas veces puede estar ocurriendo la fenomenología inversa. Desde un sistema lo que ves es una dilatación del tiempo, pero desde el otro lo que ves es una contracción del espacio. Entonces hay que hacer una analítica, digamos, un análisis detallado de las dos visiones, porque a lo mejor en el otro no se cae la rueda porque el espacio se contrae, y entonces ese hueco que antes era más grande ahora lo ve más pequeño. Así que ahora vamos a ver un ejemplo de un viaje que la rueda pasaría mejor, porque para la rueda ella está quieta y lo que se mueve es la vía. Por tanto, la vía, el espacio ese también se... Lo que está contando él. Claro. Ahí la paradoja puede ser que intenta hacer contacto entre dos sistemas de referencia que son diferentes. El del tren moviéndose a alta velocidad y el de una vía que consideras que está fija y se queda en tu sistema laboratorio. Entonces, lo que hay que ver es si esas dos cosas se pueden compatibilizar, ¿no? Porque ahí estás haciendo contacto entre dos sistemas... Sí, es una cosa mental. Claro. Pero le gustaba mucho a Einstein hacer ese tipo de cosas. Sí, sí. Un tema que es importante es una relación que parece natural, que es, por ejemplo, en mecánica newtoniana estamos muy acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la Vía Láctea, el sistema de referencia azul, Andrómeda, el sistema de referencia verdecito, y yo tengo una nave que se mueve a la velocidad u en Andrómeda, pues digo, y Andrómeda se mueve a velocidad v respecto de nosotros,
Pues según la mecánica newtoniana, la velocidad total de esa nave respecto de nosotros, la Vía Láctea, es la suma de v más u, ¿no? Bueno, esto no es correcto, solo es correcto para bajas velocidades, ¿no? En mecánica relativista se demuestra que la relación es esta, es un poco más compleja. Es la v más u, pero está dividido por 1 más el producto de v por u dividido por c al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto es un impacto que es muy importante, la invarianza de la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia. Digamos, todos los sistemas de referencia, cuando miden la velocidad de un fotón, miden que va a la velocidad de la luz. Si el vez del cohetito rojo es un fotón que va a la velocidad de la luz, con la segunda ecuación sale que ese también es la velocidad de la luz. No es magia, es que la relación no es lineal, es hiperbólica. ¿Qué ocurre? Esto es una función, lo he puesto aquí para que veáis que la función tangente hiperbólica tiene esta misma relación. La tangente hiperbólica de la suma de dos ángulos es el producto de las tangentes hiperbólicas dividido por 1 más el producto. Si tú utilizas la mecánica newtoniana y se la aplicas a los fotones, es lo que todo el mundo dice, pero bueno, si Andrómeda se mueve respecto de nuestra galaxia y allí los fotones van a la velocidad de la luz y se está acercando, pues yo desde aquí, desde la Vía Láctea, los fotones que vengan de Andrómeda los tendría que ver más despacito, ¿no? Porque se están acercando, le tendría que restar la velocidad de Andrómeda respecto a la Vía Láctea. Incorrecto. La relación no es la relación clásica de suma de velocidades. Es más compleja, es la que está aquí abajo. ¿Veis la diferencia, no? Sí, lo que pasa es que no es nada intuitivo. En absoluto. Es una consecuencia de las transformaciones de Lorentz y de que la relación, en realidad, la realidad nuestra no es lineal. Tiene de fondo, la realidad nuestra tiene esas relaciones estructurales hiperbólicas. ¿Vale? Matemáticamente hablando, porque intentamos explicarlas con las matemáticas. Claro. O sea, a bajas velocidades se puede ver que si v por u al final son velocidades bajas, divides por la velocidad de la luz al cuadrado, ese término es casi ridículo y afecta muy poquito al denominador, que sigue siendo casi 1. De hecho, pero si recordáis, la función gamma, cuando te acercaba a la velocidad de la luz, era tremendamente puñetera, pegaba un subidón ahí, tendiendo a infinito, ¿no? Y entonces... Iba a decir, el primero que realmente empezó a hablar en términos de relatividad fue Galileo. Newton copió, digamos que heredó de Galileo. Entonces Galileo fue el primero que investigaba y ponía el ejemplo del barco que se aleja del puerto. Dentro del barco alguien tira una pelota, entonces el que está en el puerto correcto, ve, sí. efectivamente la pelota lleva la velocidad del barco a la velocidad con la que impulsado, y que el objeto que cae en la cubierta del barco no lleva una trayectoria vertical, sino parabólica, ¿no? Entonces, claro, en cuanto que metes que la velocidad de la luz es constante, esto es inmediato, se tiene que contraer el espacio y dilatar el tiempo para que todo cuadre, ¿no? Lo de que la velocidad, la invarianza de la velocidad de la luz es muy importante y tiene impacto en la concepción del universo que hacemos. Cuando miramos objetos, vosotros tenéis yo creo que una situación magnífica, espectacular, porque sois observadores de cielo profundo, ¿no? Y al final lo que miramos es el túnel del tiempo, porque la velocidad de la luz es finita, ¿no? Lo que está muy lejos tarda mucho en llegar, lo que está más cerca tarda menos. Y la realidad sería muy diferente si fuera infinita la velocidad de la luz, pero es finita, ¿no? Y todo este tipo de fenomenología viene derivada de ahí, ¿vale? Aparte de que, bueno, pues la realidad es que no es lineal, ¿no? Lo que pasa es que en bajas velocidades la aproximación lineal es muy buena, ¿vale? Rápidamente, aquí no me voy a meter mucho, no os preocupéis de ecuaciones, ¿vale? Lo que yo quiero es que saquemos las ideas, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
La mecánica relativista es muy diferente de la mecánica clásica. Aquí os pongo un... ¿qué ocurre si tú a un objeto con determinada masa m lo sometes a una fuerza constante, ¿no? Bueno, en la mecánica clásica ese objeto sufre una aceleración constante, ¿no? Fuerza, masa por aceleración, ¿no? La relación de Newton, ¿de acuerdo? En mecánica clásica. Entonces, si yo lo someto a una fuerza constante, la aceleración es constante. ¿Qué significa eso? Que va aumentando la velocidad. ¿Qué ocurre con la velocidad entonces? La línea verde. Porque la velocidad va creciendo, ¿no? De la aceleración constante, pues la velocidad cada vez va creciendo. Si lo mantengo, pues la velocidad tiende a infinito. Va creciendo de forma lineal. Si no hay límite, llegaría al infinito. Claro. ¿Qué ocurre? Que es incorrecto. En realidad, con mecánica relativista hay que meter un concepto, y es que hay una función gamma y la masa en reposo es constante, pero la masa efectiva dinámica del objeto va creciendo con gamma, es gamma por m. Digamos, la masa del objeto es gamma por m. De tal forma que la energía, digamos, o la masa de ese objeto va aumentando de forma eficaz conforme vas aumentando la velocidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la velocidad asintóticamente tiende al, que es la línea moradita, va creciendo, pero tiende asintóticamente a la velocidad máxima que puede aspirar, que es la velocidad c. Y el otro fenómeno que ocurre... Por lo tanto, la masa crece. Claro, ¿qué ocurre? Que se va volviendo el objeto más pesado. Entonces, aunque tú le estés aplicando una fuerza constante, lo que ocurre es que la velocidad tiende a infinito y la aceleración tiende a cero, ¿vale? O sea, la mecánica relativista, que se llama mecánica hiperbólica, es completamente diferente de la mecánica clásica. Por este dinamismo, ¿no? Y no estamos hablando de relatividad especial, ¿de acuerdo? Y aquí hablamos siempre ya de ese 99,99995 sí. A partir de 100. Claro, recordad que había que estar muy alta la velocidad para que el gamma fuera significativo. Para que aparezcan este tipo de fenómenos. Sí, ¿veis? Las ecuaciones pues, son diferentes y ocurre también una fenomenología diferente en las trayectorias, ¿no? Lo que es una trayectoria más o menos rectilínea en mecánica clásica, aquí son trayectorias hiperbólicas o parabólicas. Una última pincelada importante sobre la teoría de relatividad especial. Este tema de las 4 dimensiones tiene impacto no solo en el espacio y el tiempo. Aquí hemos hablado, porque como el mundillo nuestro es de luz, espacio, tiempo y tal. Pero comentaros que en realidad es una de las teorías más modernas que hay de mecánica, en relatividad especial existen todas unas relaciones especiales entre distintas magnitudes. Por ejemplo, es muy conocida la relación entre energía y masa. En relatividad se habla siempre energía-masa, lo mismo que se habla de espacio-tiempo. Y es que estas 4 dimensiones estructuralmente relacionan todo, hasta conceptos del electromagnetismo, de todo, ¿no? Hay un acoplamiento enorme con esta característica de 4 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, otra es, esta relación de energía-momento. La energía y el momento en realidad forman como una especie de vector de 4 dimensiones, lo mismo que el espacio-tiempo es como un vector de 4 dimensiones espacio-temporal. No he puesto aquí ejemplos, pero toda la teoría electromagnética, pues hay una relación entre los campos eléctricos y la carga eléctrica.
y forman un vector de lo que sería las fuentes del campo eléctrico, que es la corriente eléctrica y la carga eléctrica, digamos. Toda una serie, todas las magnitudes de todas las áreas de las ciencias, digamos, tienen esta relación y este acoplamiento de 4 dimensiones, ¿no? La más conocida, pues, es la famosa, ¿no? Que es incorrecta. Normalmente todo el mundo pone E igual a mc cuadrado, ¿no? Es incorrecto, E es igual a gamma por mc cuadrado, ¿no? Donde m es la masa en reposo del objeto, la energía de... digamos, la energía de una partícula, de un objeto, depende de su velocidad. Y si recordáis, la función gamma era una función puñetera, hiperbólica, ¿vale? Esto lo publicó Einstein en 1905 también, junto con la... Sí, también fue un artículo de Einstein. Y aparte de la relación de ecuación, que es significativa, donde de nuevo aparece ahí la velocidad, parece como la velocidad c está aquí, ¿no? Intrínsecamente formando parte de la realidad de muchas relaciones, ¿no? El otro tema es la equivalencia. Al final, como masa y energía es como un concepto amplio donde son transformables entre ellas, ¿no? Esto se ve mucho en la física de partículas, en las colisiones. Tú lanzas ahí 2 protones o 2 núcleos, ¡bumba!, ¿no? Y al final ahí se crea como una especie de burbuja de energía y acaba condensando en distintas partículas con distintas masas y demás, ¿no? Porque hay cierta... se conserva el principio de la energía, de la masa-energía, ¿no? ¿Vale? En su conjunto, no de la energía sola, sino ¿de acuerdo? Cuando pones fotones, pues ahí estas relaciones también tienen su... Claro, si tú pones aquí, aplica directamente esta ecuación y pones m igual a 0 para un fotón, masa de reposo, pues te sale como que un infinito por 0. ¿Cuánto es eso? Eso matemáticamente no es correcto. Chirría muchísimo. Pero, bueno, es que esa es una aproximación para... hay otra aproximación relativista que es esta. La energía es igual a la masa al cuadrado por c a la cuarta potencia más el momento al cuadrado por c al cuadrado. Y entonces, en un fotón este primer término es 0 y esto es finito. Y aquí, bueno, si lo desarrollamos más, aparece la frecuencia del fotón. ¿Vale? O sea, no es... Esto lo mencioné, tema de masa, pero esto lo veremos cuando veamos alguna sesión física de partículas. Algunas veces nos extrañamos de la materia oscura y todas esas cosas, pero la materia, la masa macroscópica que nosotros medimos, ¿no? Pues esto pues pesa tantos gramos. En realidad, solo un 1% es la masa intrínseca de las partículas que lo componen. Electrones, protones, neutrones, quark, un 1% solo. La masa de Higgs. El 99% está en un sitio ahí escondidillo, digamos que es los núcleos de los átomos, que sabéis que pesan mucho más que la corteza electrónica, los electrones son muy ligerillos. Entonces, es en la energía de interacción de los componentes de los protones y los neutrones. En esa energía de interacción, que es lo que se llaman los gluones, ahí es donde está el 99%. Esa energía, al final la pesamos por esa equivalencia más energía. Y eso es el 99%. Y esto no sabemos lo que es, sabemos lo que es. Está medido con alta precisión. O sea, la masa, lo veremos cuando es también la masa, ¿qué es la masa? Sigue habiendo mucha incógnita, pero lo que no sabemos es por qué la masa del electrón es la que es o la masa de determinadas partículas es la que es, pero lo tenemos medido con alta precisión, ¿de acuerdo? Yo eso es lo que he oído, lo que te comentaba el otro día, que de la masa de los quark, efectivamente, un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Dije el 5, pero no llega, es el 1%. Lo que se debe al campo de Higgs, ¿no? Pero que lo otro era debido a dentro de ese espacio confinado en el que se mueven los quark, debido a la fuerza fuerte, dentro de ese espacio la fuerza fuerte no actúa y entonces
los quarks se están moviendo a una agitación tremenda y realmente eso es la energía cinética, es lo que les está proporcionando casi el 90% de la masa. Es una visión un poco clásica. Sí, tú me decías, Vale. no, eso es por la interacción entre gluones y quarks. Claro, que es lo que tú al final en el mundo de física de partículas todo lo reduce a partículas y a interacción entre partículas. Si tú te metes dentro de un protón, un átomo de hidrógeno, ¿no? Un caso que es muy importante, ¿no? Sabéis que el universo está lleno de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno, el sencillito, un protón y un electrón. El electrón, utilizando megaelectronvoltios dividido por C², una unidad, ¿no? Pesa 0,5. El núcleo pesa 936 o 38, algo así, ¿no? Y es justo el protón, dentro tiene 3 quarks. Y esos 3 quarks, ahora me acuerdo, son 2 o 4, al final los sumas, te salen menos de 10. ¿No? Y dices, bueno, si la masa en reposo de esos quarks son 10, ¿dónde salen los 900 y pico 230 y tantos megaelectronvoltios? Pues es la interacción entre esas partículas que son gluones, los de la interacción fuerte. Otra forma de verlo, pero eso es más como de mecánica clásica, dices energía cinética. Desde el punto de vista de partículas, tú tienes o partículas o interacción entre ellas. Y ahí pues es la interacción fuerte la que nos da la masa que observamos a nivel macroscópico, prácticamente. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues estamos ya... Esto lo vemos a nivel cualitativo y ya está. Vale, no, lo digo porque si no, pues igual se puede dejar para otro día. Yo creo que sí que Podemos también... lo dejamos para el próximo día. No hay por qué Sí. resolver tanto, ¿no? Sí, lo podemos dejar, sí. Este era aquí, pero sí, para verlo y asimilarlo un poquillo, convendría verlo un poquito más despacito. Bien. Yo el otro día, siguiendo a un gurú estos que suelen dar charlas de divulgación sobre el tema de física del tiempo, del espacio y tal, hizo un esquema que me dejó un poco pensando. Tiene una página que se llama iEgonos. No sé si bueno, hay mucho. A ver, que tenemos que concretar. ¿Alguna duda así existencial? No, la verdad que ha estado muy bien. Yo no he tenido, o sea, no te he pedido permiso, pero No pasa nada, sí. he grabado la charla. Voy a detenerlo ya.